Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamen a Jehová con arpa, cántenle con salterio y decacordio, cántenle cántico nuevo. Háganlo bien, tañendo con júbilo. Cántenle cántico nuevo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes esta mañana, levantando la Escritura, levantando la palabra de Dios, la verdad, la luz que nos deja no en tinieblas, sino al contrario, en paso firme, sabiendo hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos. Y te agradezco por estar conectado. Le doy gracias a Dios que podemos tener este medio para poder proclamar la Escritura, proclamar el Evangelio de un Dios que no miente, de un Dios que es eterno. Y bueno, diles a todos, avísales que ya comenzó Esenciales, que se pueden conectar. Y bueno, gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, cualquier necesidad de auto, casa, trabajo, comercio, puedes venir a ellos. Gracias a Calvary Compañerismo Cristiano también, que nos ayuda a tener este lugar, y cada uno de ustedes por sus aportaciones y sus oraciones. Dios les bendiga. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, bienvenidos a Esenciales. Ya estamos totalmente en vivo a través de nuestra estación favorita, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias a ti que nos permites entrar a tu auto, a ti que nos estás dejando entrar a tu casa y a todos los que ya se están conectando a través del video en vivo en la plataforma Facebook. Bienvenidos a Esenciales. Vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a buscar su dirección, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el que nos guíe a toda verdad. Así es de que por favor, quédate con nosotros por la siguiente hora. Vamos a estar hablando de cosas esenciales para nuestra fe. Así es. Y bueno, qué necesario y qué importante es poder tener un ancla firme del alma, una luz, una lámpara. Y es lo que Juan nos está hablando en estos momentos. Nos está llevando directamente hacia esta necesidad que tenemos de tener una autoridad firme, el saber la diferencia entre lo bueno, lo malo, la luz de la oscuridad, lo amargo de lo dulce, las tinieblas de la luz, como ya lo mencioné. Es muy importante esto porque vivimos en un mundo que, como dice la palabra de Dios, pues ha diluido la verdad, ¿no? Y hoy en día estamos en este asunto, lo que advertía en Isaías: hay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, ¿no? Y eso estamos en este punto. ¿Cómo discernir la verdad? Y la palabra de Dios es verdad. Y Juan nos ha llevado como un padre amoroso pero firme, nos ha mostrado quiénes somos, nos ha mostrado, nos ha hablado en blanco y negro, como un padre autoritativo, como un padre dogmático, hablándonos en blanco y negro. Eso es necesario para nosotros porque la verdad solo hay una, la verdad no la definimos nosotros. La verdad es una persona y es Jesucristo y es Dios, ¿no? Y si nosotros queremos andar en luz y no tropezar, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino verá la luz de la vida. Y es tan importante, nosotros más como cristianos, dice la palabra, que somos la columna y el baluarte de la verdad, la iglesia del Dios vivo, ¿no? Y nos es necesario guardar esta verdad, conocerla, entenderla. Y por eso Juan nos está diciendo, nos está recordando esto y nos dice cómo, ¿no? Nos dice, si tú dices amar a Dios pero aborreces a tu hermano, estás en tinieblas, ¿verdad? El que dice que anda en Cristo o está en la luz debe andar como Cristo anduvo, ¿no? Entonces nos comienza a hablar de nuestras relaciones interpersonales, nos comienza a hablar de que si andamos en tinieblas y decimos que estamos en la luz, mentimos y hacemos a Dios mentiroso cuando minimizamos nuestro pecado, cuando lo justificamos, lo racionalizamos y comenzamos a decir: pues es que en mi caso es diferente, ¿no? Hace rato veíamos eso en un video muy interesante que nos mandó Laurita de la ventana de Overton, pero es algo muy importante el poder tener esta ancla firme, y es lo que Juan está haciendo
para nosotros, lo que toda la palabra de Dios hace. Y bueno, ahora estamos hablando esta semana acerca de la madurez espiritual, ¿no? Juan cambió su manera de hablar, de estarnos hablando directamente. Ahora comienza a hablarnos como un padre. Hijos, por favor, entiendan quiénes son. Les animo. Son quizá niños espirituales, quizá jóvenes en la fe, quizá padres, pero todos ustedes tienen la victoria y pueden voltear a la luz, que es la verdad, la palabra de Dios, ¿no? Y estamos hablando de esto, ya estuvimos hablando acerca de los niños en la fe, ¿verdad? Cómo ellos dependen totalmente, pues, de su primer amor, que es algo precioso cuando vienes al Señor por primera vez, pero hay muchas cosas que recorrer, ¿no? Todavía, cosas que aprender, pero dependes de tu primer amor, dependes de tus sentidos, de tus sentimientos, pues las cosas que te acaban de pasar, quieres hablar de esto, de tu devoción a Dios, y es algo precioso, pero todavía necesitas leche, necesitas que alguien te dé la leche, te dé la papillita en la boca, todo eso, porque es normal, un bebé está ahí, pero Juan nos dice, no tienes que quedarte ahí, tienes que comenzar a crecer, ¿verdad? Y ahora sí, después de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, cuando estás seguro de que has nacido de nuevo, que tienes vida nueva y entiendes que Cristo haya perdonado tus pecados, bueno, ahora la siguiente parte es comenzar a crecer para poder discernir todas estas cosas, ¿verdad? Aprender y entender esta autoridad, la autoridad bíblica de la palabra. Y ahorita la semana pasada, al día de ayer estuvimos hablando de los jóvenes, comenzamos a hablar de los jóvenes, ¿verdad? Cómo los jóvenes ya comienzan a tener esta conocimiento bíblico y comienzan a aplicarlo. Eso es lo que nos dice a los jóvenes. Dice, os escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y han vencido al maligno. Fíjate las cosas que nos habla. En primer lugar, nos dice que hay una victoria. Han vencido al maligno. El niño espiritual aquí caminó, ¿verdad? Ya está aprendiendo a limpiar todas esas áreas en su vida que durante mucho tiempo pues estuvieron ahí, ¿verdad? Hábitos, cuestiones, pero ya han vencido al maligno. Y me gusta el tiempo en el que está escrito. Dice, son fuertes. ¿Y qué los hace fuertes? Dice, porque la palabra de Dios permanece en ustedes, y vuelve a decir, han vencido al maligno. Sí, claro, una característica de una persona joven es esta, que permanece, que es fuerte, que tiene toda la energía. Piensa en un joven exactamente en esa etapa, tiene toda la energía del mundo, va por sus convicciones, trabaja para sus convicciones, está fuertemente comprometido hacia el futuro, a donde va, a donde quiere ir. Entonces es lo mismo en la vida espiritual. Cuando eres joven, la permanencia es la que te hace fuerte, ¿no? El guardar la palabra de Dios, el memorizarla. Cuando ves creyentes que están memorizando la palabra de Dios, que están fielmente comprometidos con su vida devocional, cuando ves gente que no está diciendo, no, eso yo ya lo hice, o sea, con esta apatía tan triste, o sea, que por el contrario tiene hambre, quiere, y no importa que sea una y otra vez. Recuerda lo que Pablo dijo, para mí es fácil repetirles las mismas cosas y para ustedes es seguro, ¿no? Así es, y eso es lo que nos está recordando este tema que estamos viendo ahora, que es el crecimiento espiritual, ¿no? La necesidad de que hay cosas que jamás vas a dejar de hacer, ¿verdad? Sí. Después de 20, 30 años de estar caminando en el Señor, 40, no sé quién sea, son cosas que al contrario se aumentan y se profundizan, como es leer la Escritura diariamente, ¿verdad? Uno de los comentarios que hace Ray Comfort, por ejemplo, acerca de Aguas Vivientes, él dice eso, por más de 40 años he leído sin falta la Escritura, y bueno, sale con estos libros de devoción bien lindos, ¿verdad? Con una Biblia que responde a preguntas, apologética, ¿verdad? Todo esto porque eso es algo que nunca dejas de hacer y que siempre va a producir fruto en tu vida, ¿verdad? Que es precisamente esto, el estar leyendo la Escritura, el estarla memorizando, el estar en esa parte. Y eso es lo que un joven comienza a experimentar, ¿verdad? De haber sido un niño espiritual que solo dependía de su primer amor, de un instinto espiritual en su devoción a Dios. Un joven es aquel niño que comienza a perseverar en la palabra.
entiende la doctrina y esa parte le empieza a ser fuerte porque ha retenido la escritura, ¿verdad? No nada más la ha escuchado o la tiene como un conocimiento general, sino como que la ha hecho parte de sí mismo y comienza a tomar decisiones, ¿verdad? Me gusta mucho el discipulado de Sembrados en Buena Tierra, yo lo recomiendo ampliamente, son 6 módulos, ¿verdad? Del pastor Heriberto Hermosillo, pero nos habla en su primer módulo es cómo aprender a ser un discípulo, ¿no? Aprendiendo a ser un discípulo. Sí. Nosotros hemos hecho estos discipulados, pero tienen unos pasos muy lindos, ¿verdad? Uno de ellos es escuchar con atención, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Después, repasar lo aprendido. Escuchas con atención, repasas lo aprendido y después escudriñas a fondo la enseñanza, que las cosas sean así. Después, meditas en la escritura y la memorizas en tu mente, ¿verdad? Fijándola en tu mente. Esto comienza a dar fruto en tu vida y entonces viene a haber una multiplicación en ti, ¿verdad? Qué importantes son estos pasos, son estos 7 pasos que nos hablan de que un joven puede comenzar a convertirse en un verdadero discípulo del Señor, uno que aprende, uno que sigue a su maestro, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros estamos llamados a hacer, que tú estás llamado a hacer. El día de ayer nos quedamos con eso en nuestro corazón, ¿no? Si estás en Cristo, si sabes que has nacido de nuevo, pues es momento y es tiempo de que lo hagas. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Regresamos en un momentito. Estamos en Esenciales, en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y seguimos en este tema que la Escritura nos está hablando y la cual es muy importante. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sean completos, maduros, ¿verdad? Perfectamente preparados para toda buena obra. Y es lo que la Escritura nos dice. Y nos está haciendo un llamado a poder madurar, a que deseemos madurar, caminar, porque es la única manera en la cual vamos a poder entender toda la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Es la única manera en la que vamos a estar protegidos contra los ataques de Satanás, contra la mentira, ¿no? ¿Cuál es ese dicho? Fue como quitarle un dulce a un niño. No quieres que te quiten el dulce de la mano como a un niño, no quieres verte confundido o literalmente estando en el otro bando y ni cuenta te das, siendo enemigo de Dios, pensando que sí conoces al Señor. Una de las frases más terribles que podríamos escuchar de parte de Dios es: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Y por esto es tan importante, tan necesario el saber que estamos caminando hacia la madurez. Y estábamos hablando de esto, ¿no? Como un joven espiritual en verdad dejó los rudimentos de niño y comienza a caminar, ¿verdad? Vimos este discipulado Sembrados en Buena Tierra, ¿verdad? Que es: escucha con atención, repasa lo aprendido, escudriña a fondo, medita en la escritura, la memoriza, ve fruto y comienza a multiplicarse. ¿Y qué crees que sucede cuando un joven en la fe comienza a hacer estas cosas fielmente? Pues empieza a ganar batallas espirituales. Sí, así es, empieza a ganar batallas espirituales, pero también me llama la atención que un joven tiene toda esta energía, pero necesita algo que se llama experiencia. Así es, y vamos a ir para allá porque eso es lo que va a ser un adulto espiritual o un padre espiritual. Ha vivido estas experiencias, pero el punto más importante es que ahora ya tiene herramientas para llevar a cabo esas cosas, ¿no? Ya deja de ser un niño egocéntrico, ya su relación con Dios no está basada solamente en sentimientos, emociones, en cuestiones de que tengo que ver algo espectacular, tengo que ver un milagro para sentir que en verdad estoy cerca de Dios. No, ya está fortalecido en su fe, ya no anda por vista, no anda por feeling, sino por fe. Ya no necesita señal tras señal, ¿verdad? Ya no necesita una revelación espectacular, sino que ha entendido la verdad bíblica y ha comprendido algo que es muy importante: que Dios es fiel, que sus palabras no caen a tierra, que cuando Dios habla, Él cumple. Y este asunto de aprender a caminar con Cristo es simple y sencillamente esto: caminar en fe, lo que estás diciendo, ¿verdad? Y entonces esta experiencia de vivir diferentes pruebas, diferentes cuestiones, es comprobar la verdad de Dios, empieza a no
conformarse a la filosofía de este mundo, sino a transformarse por medio de la renovación de su entendimiento, ¿no? Sí, el ganar estas batallas lo van a hacer finalmente y lo van a llevar a ser un padre, ¿no? A convertirse, a esa transición de convertirse en un padre. Pero tienes que tener estas experiencias, tienes que probar y comprobar la verdad, tienes que pasar por quebranto, tienes que pasar por todas estas cosas que te hacen ver a Dios cerca de ti, que te hacen, decimos nosotros, llevar las marcas del tigre, ¿verdad? Así es, como Pablo, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Al ver venir las pruebas, un joven ya no tropieza, que eso es lo que sucede muy a menudo con la parábola, ¿verdad? Con la persona que no tiene raíz, que al venir la prueba semilla tropieza porque no hay una raíz o porque no hay madurez espiritual. Y en este caso nos está hablando de esta persona, ¿no? De una persona que ha caminado por pruebas, pero en lugar de tropezar, ha perseverado, ¿no? Y ya entiende que las promesas no son solamente para hacerte feliz en esta vida, ¿no? No, pues es que si yo estoy en Cristo nunca me va a dar coronavirus, si yo estoy en Cristo nunca me va a ir mal. Ten cuidado con este tipo de cosas, porque no es así, ¿verdad? Seguimos en este mundo caído y Dios muchas veces utiliza diferentes circunstancias en nuestras vidas para atraernos a Él, ¿verdad? Y todos vivimos en este mundo y debemos de aprender cómo las promesas del Señor, como lo decíamos también el día de ayer, ¿verdad? La Escritura nos está preparando para la eternidad. Sí. No es para darnos nuestra mejor vida ahora. Eso lo puedes encontrar en grupos humanos, en grupos humanistas, en la filosofía de este mundo que está diseñada para eso. Cómo te va mejor aquí, cómo tú puedes ser exitoso aquí, cómo puedes tener todo lo que tú te propongas aquí. Pero ese no es el mensaje bíblico. ¿Por qué? Porque Dios sabe muy bien que lo que se ve es temporal. Dios lo sabe muy bien y dice: donde esté tu tesoro esté tu corazón. Y entonces, en el momento en el que eso temporal se destruye, se hace viejo, deja de ser, ¿qué crees que pasa con tu corazón? Pasa lo mismo. Por eso nos dice: hagan tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Es decir, eso es lo que nos enseña la Escritura, a valorar, a amar lo eterno, y nos prepara para esa eternidad. Ese es el mensaje bíblico, y el joven espiritual es lo que comienza a aprender, ¿verdad? Y empiezan a entender que este mundo no es su hogar, ¿verdad? Que la herencia que Cristo ofrece sobrepasa totalmente lo temporal, ¿verdad? Lo cual, como te decía, un auto puede estar muy bonito en un 2020, pero en el 2030 va a ser un vejestorio. Sí, así es. Como la transición de ser niños a ser jóvenes nos hace conocer más profundamente a Dios, nos hace acercarnos más a Él con los motivos correctos, nos limpia precisamente de todas estas motivaciones incorrectas de porque, bueno, camino contigo, Señor, estoy cerca de ti, pues entonces me debes, ¿no? O sea, yo ya no puedo enfermarme, no me puedo morir de un cáncer, no me puedo morir de alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque pues yo he caminado contigo. O sea, ya dejas de tener este tipo de premisas equivocadas. Y, por ejemplo, yo veo grandes hombres de Dios que han muerto. Por ejemplo, el pastor Chuck Smith con un cáncer. Elizabeth Elliot perdió completamente la memoria. Pero es ahí donde nosotros tenemos que confiar plenamente en la voluntad de Dios. Él no está comprometido con nuestra mejor vida ahora. Así es, y aparte pues es totalmente una ilusión, ¿verdad? Exacto. Es una ilusión porque realmente todos, 100 de cada 100, 10 de cada 10 mueren. ¿Se mueren? Este no es el cielo, y es algo que la Biblia nos enseña. Este mundo está diseñado para hacernos creer lo contrario. Por eso mucha gente tropieza con su fe y tropieza con Cristo cuando se da cuenta de que Él no es la lámpara de Aladino, ni tampoco es la llave para la vida eterna aquí en esta tierra, ¿verdad? Acuérdate, ese es un concepto humano y es un concepto engañoso, satánico, ¿verdad? Que nos enseña a esto, que comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Esto que decía Pablo, que dice en el Antiguo Testamento también en Isaías, así decía la gente, pues no hay futuro, no hay eternidad. Cuidado, es al contrario. Nosotros debemos saber que la eternidad es lo más valioso que tenemos. Por películas y por la filosofía de este mundo, de pronto ya tenemos en la mente que cuando hablamos del cielo, cuando hablamos de la vida después de la vida, de lo que va a suceder después de la muerte, estamos hablando eso quién sabe.
eso nadie sabe. Lo único que existe es aquí. Ten cuidado con esa filosofía. Nosotros, como cristianos, precisamente al andar por fe, al estar en la Escritura, al ver todas las promesas, o sea, una gran parte de la Biblia son profecías. Casi 2/3 partes de la Biblia hablan de esto. La mitad de esas profecías ya se cumplieron, un 50%, y hay un 50% que están por cumplirse, y todas ellas apuntan hacia un futuro eterno. Nosotros debemos saber que la eternidad para nosotros no es una cuestión imaginaria, no es una promesa de un Dios que no miente, de un Dios que se hizo carne y que hace 2000 años vino y partió la historia en dos, y que dijo: voy a prepararles una morada y vengo por ustedes. Y nosotros como cristianos, al madurar espiritualmente, comenzamos a entender esto. Este no es mi hogar, ¿verdad? Lo que Dios me ofrece es mucho más que un papel moneda o que una piedra preciosa, ¿no? Es algo eterno, es algo que ver la gloria de Dios, la eternidad, la maravilla de Dios, no tiene comparación a nada que puedan ver mis ojos. Y eso solamente va a crecer en ti mientras tú estés considerando la Escritura, considerando al Señor, creyéndole a Él, porque por eso es lo que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos aprender a andar por fe, y para eso requieres crecer espiritualmente. Espero que estés viendo la importancia y la necesidad que tienes de crecer, y cómo un buen sector de la iglesia sigue estando en su niñez espiritual. Y Dios no nos llamó a eso como iglesia. Así es, Dios nos está llamando a la madurez, Dios nos está llamando a crecer, nos está llamando a que en algún momento podamos reflejar de tal manera nuestra permanencia, nuestra relación con Dios, que otros volteen, porque el propósito no es que nosotros tengamos gloria para nosotros, sino es darle la gloria a Dios. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Sí, dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, la Biblia no promete circunstancias perfectas, pero sí promete una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, y nos dio una orden: confíen porque yo he vencido al mundo. Sí. Dios y la palabra de Dios sí te promete paz, sí te promete esperanza, y te promete que vivas gozoso a pesar de circunstancias imposibles. Y ahorita estamos en este tiempo, ¿verdad?, de pandemia, de toda esta cuestión de dolor, pérdidas. ¿Dónde está tu gozo si eres creyente? Mira cuánta falta te haría en este momento tener esta madurez espiritual. A que si viviste todo este tiempo nada más diciéndote que lo que cuenta en esta vida es que nunca te pase nada malo, imagínate qué tropiezo. Sí, claro. ¿Dónde estarías parado? ¿Dónde estarías sentado si eso es lo que vas y aprendes cada domingo en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Pero al contrario, si aprendes que tus promesas son eternas, aprendes cuál es el plan de Dios en medio de toda esta situación, puedes tener paz y gozo. Así es de que te animo a que hagas eso. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, qué tema tan precioso que es el llamado al crecimiento, el llamado al desarrollo, a ser como Cristo, ¿no? Y es interesante que estos jóvenes espirituales dejaron de ser niños espirituales porque dice aquí: guardaron la palabra. Se ocuparon en entenderla, en ponerla por obra, comprobaron que verdaderamente la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable, que Él es fiel y los ha fortalecido, y como consecuencia, dice Juan, han vencido al maligno. Y es algo muy importante porque acuérdate, Juan nos está diciendo cosas muy directas. Ahí no hay de que medios, no hay de que me alejé, no hay de que me enfrié, no hay de que sí soy cristiano, pero muy en el fondo, muy en el fondo. No, lo que nos está diciendo Juan es: si no amas a tu hermano, ¿verdad?, estás en tinieblas. Uh-huh. Y las tinieblas han cegado tus ojos y no sabes a dónde vas, ¿no? Así de sencillo. Si no andas en la luz, estás en tinieblas otra vez. Y Juan nos está diciendo: pero si has crecido espiritualmente, si has nacido, si has sido perdonado por el Señor, entonces puedes tener victoria y puedes andar como Cristo anduvo. Mira lo que dice ahí en Primera de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo esto, le dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives,
en tu amor, en tu fe, en tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras en la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas. ¿Te fijas la diligencia qué importante es? Para que todos vean cuánto has progresado. Es decir, persevera. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. ¿Te fijas las dos cosas? Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Y más adelante, cuando Pablo ya iba a ser ejecutado en su segunda carta, también le vuelve a decir: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, ha aprendido a discernir, porque ha aprendido a valorar, a amar, a buscar este alimento sólido de la Escritura, ¿verdad? Cuánto un niño espiritual cuando en la vida física, ¿verdad? Un niño cuando le pones a hacer cosas que no le gustan, inmediatamente pierde el interés y las avienta. No le gustan, ¿verdad? Tienes que darle juegos, tienes que hacérselo interesante, porque si no, no lo agarra, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en la iglesia, ¿verdad? Sí. Hoy en día tienes que hacerles, no todas las iglesias, pero en muchos lados así es, tienes que hacer interesante el asunto, hacer que la gente quiera venir. No, pues hay que ponerles a los niños para que la gente esté dispuesta a venir a la iglesia. No, hay que hacer esto y aquello para que la gente quiera venir, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia es que un joven espiritual ha aprendido a valorar la comunión con Dios, ha aprendido a valorar la palabra de Dios y no le tienes que empujar ni decir, porque sabe que es su mayor necesidad. Sí, así es, como la permanencia, como el guardar la palabra. ¿Cómo me gusta cómo le dice ocúpate? ¿En qué debemos de estar ocupados cuando somos jóvenes, no? Ocúpate en la lectura, y me gusta cómo dice la Reina Valera, porque cuando te ocupas en la lectura va a ser manifiesto, ¿verdad? Tu conocimiento va a ser manifiesto en que, pues en amor, en perseverancia, en que vas a morir a ti mismo, en que vas a menguar tú, va a crecer Jesucristo, vas a llevar el grato olor de Cristo a donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque estás ocupándote en la lectura, y la palabra de Dios es viva, es eficaz, es espíritu, y tiene que hacer un efecto en tu vida cuando la crees y cuando la pones por obra. Así es, que no nos ocurra lo que pasó con los hebreos, ¿no? Cuando le está hablando el autor de los hebreos a ellos en su carta, pero ellos no querían crecer, no estaban ocupándose en estas cosas. Fíjate lo que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te das cuenta? Claro. Qué clara es la Escritura y cómo nos enseña esto, ¿no? El deseo y esta decisión de ir hacia adelante. Sí, los sentidos tiene que ver con todo lo que ves, tiene que ver con lo que tocas, con lo que escuchas. ¿Por qué? Porque somos lo que escuchamos. O sea, estamos escuchando tantas cosas que terminas por ponerte en una situación relativista, o terminas por establecer la autoridad de la palabra de Dios, tener firmes convicciones, y venga lo que venga, escuches lo que escuches, es inamovible, ¿no? Pero mira qué básico es esto, ¿no? El poder tomar la palabra, el poder tomarle sabor, comenzar a amarla. Eso es algo que necesitamos hacer. Como te decía, un niño, para que haga ejercicio tienes que hacerle montones de cosas para que vaya y haga ejercicio, lo que sea. Son cosas que lo estimulen. Que lo estimulen a hacer algo que realmente no quiere, ¿verdad? Pero cuando llega la madurez, mira los gimnasios están llenos de jóvenes, ¿verdad? Que saben la importancia que es su físico en el mundo en el que están consiguiendo novia o esposa o lo que sea, ¿verdad? Y ellos tienen un régimen alimenticio, tienen disciplina, diferentes cosas, porque han aprendido
lo que necesitan. Así es un joven en la fe igual, ¿verdad? Y espero que Dios te muestre la necesidad de ir hacia el crecimiento, que no está, en qué peligro estás si no estás en un crecimiento espiritual, ¿no? Porque ¿cuál es el punto de que ellos valoran este alimento sólido? ¿Por qué? Porque han ejercitado sus discernimientos al estar poniendo en práctica lo que han escuchado. ¿Y sabes qué sucede? Aprenden a vencer al maligno en sus maquinaciones. Me gusta mucho, ¿sabes? La palabra vencer. Han vencido al maligno, y lo dice 2 veces Juan. Es la palabra nikao. Imagínate lo que significa: subyugar, alcanzar la victoria, salir victorioso, ganar el veredicto, superar al enemigo, conquistarlo, dominarlo, prevalecer contra él. Qué importante, ¿no? Cuánta gente que es cristiana, pero que tiene años y no ha podido conquistar un mal hábito, ¿verdad? Y no entiende qué daño se está haciendo a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el cigarro. Y hay gente que tiene, por ejemplo, la cuestión de que tiene guardados, ¿cómo le decimos? Semillas de deseo, ¿no? Sí. Y que todavía de repente cae seguido en ver pornografía, en cuestiones por el estilo, diferentes áreas en la vida que no puede ver una victoria total, precisamente por lo mismo, precisamente por esta inmadurez y por el no caminar en la Escritura. Sí, malos hábitos, como es la tentación, pues de estar no solamente mirando, ¿verdad?, cosas que son inmorales, sino pues también malos hábitos con respecto a deseos de apetitos, ¿verdad? Apetitos como son pues estas adicciones que es alcoholismo, drogadicción. Si en algún momento estuviste envuelto en todas estas cosas, que estés soñando con aquellos tiempos en donde llevabas a cabo ese tipo de hábitos, y que tengas esas semillas de deseo por un poquito más de aquello que tanto te gustaba y que en algún momento has dejado, ¿no? Así es, obras de la carne, obras, ¿no?, de la carne. Que como dice la palabra de Dios, el ocuparse de la carne es muerte, ¿no? Y habla desde murmuración, chisme, hasta inmoralidad sexual, todo este asunto. Adulterio y todas esas Entonces cosas. Es tan importante perseverar, porque la perseverancia es una evidencia inequívoca de alguien que está madurando. Y ese alguien que está madurando, le puedes ver que comienza a caminar en victoria sobre sus antiguos pecados, sobre hábitos pecaminosos. Pero vamos a ir a un pequeño corte. No te vayas, estás en Esenciales, en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en esta parte tan importante, nuestra necesidad de crecer en la palabra, de crecer en el Señor. Cuántos beneficios, cuántas cosas preciosas podemos encontrar cuando nuestros ojos se abren a las bendiciones espirituales que tenemos en el Señor. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales nos ha sido dada en Cristo Jesús. Cuando comenzamos a ver estas victorias sobre sobre nuestros enemigos, ¿verdad?, que nos tenían siempre en el piso, pateándonos, arrastrándonos, que no nos dejan disfrutar esta comunión con Dios, con nuestros hermanos, en nuestra familia. Comenzar a ver una familia, un matrimonio disfrutable. Claro. Comenzar a entender lo que es la paz verdadera en el Señor, y ver que es verdad y que es posible vivir en Cristo, ¿no? Y nos comenzamos a ver esto, como dice aquí, superar al enemigo, conquistar al enemigo, ver una evidencia inequívoca porque estamos perseverando, ¿no? Y vemos esta transformación que se comienza a notar, ¿no? Es algo precioso. Sí, si hay algo que vencer, hay que vencer al maligno y todas sus propuestas mentirosas, todas sus propuestas de satisfacción temporal, todas esas propuestas en donde eres un niño que quieres solamente el sí de Dios, pero no aceptas el no. Y no aceptas el no de tu protección, el no de no vayas en ese camino. ¿Por qué? Porque Dios sabe que te vas a lastimar. Entonces, esta transición de niños a jóvenes es aprender a ver el no de Dios como la protección de mi vida, ¿no? Como la seguridad de su voluntad, como el centro de su voluntad y como parte de la madurez y de las etapas por donde yo tengo que pasar para poder entender la voluntad de Dios y para más tarde ayudar a otros a entender esta transición de niño a joven.
y los jóvenes han vencido al maligno. Los jóvenes ya no se dejan subyugar, los jóvenes no regresan a ser esclavos del pecado, los jóvenes no tienen esas pequeñas semillas de deseo que los hacen retroceder. Así es, qué hermoso. Aprenden a entender lo que es el dominio, el fruto del Espíritu. Se dominan a sí mismos, aprenden a perdonar, aprenden a servir a otros, dejan de estar centrados en sí mismos. A ver, ya llegué aquí a esta iglesia, a ver qué tienen para mí. No me siento bien, no me están dando lo que necesito, ya me voy. No, los jóvenes comienzan a servir. ¿Qué puedo servir? Ahí hay una persona que le hace falta esto, esta iglesia falta aquello. Yo estoy aquí para servir, para amar, para andar como Cristo anduvo, ¿no? Y entienden lo que es la verdadera libertad en Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Y esto es algo que a donde el Señor nos quiere traer. Por eso es que el Señor nos llama a la madurez, ¿no? A crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aprender a refutar el error de Satanás, aprender a proteger la verdad. Si comienzas a servir ya con los motivos correctos, ya no estás esperando algo a cambio, ya comienzas a servir no esperando que te den, no esperando tomar ventaja de determinado grupo, de determinada persona, simplemente te empiezas a servir con la motivación de despojarte a ti mismo, ¿no? Así es. Y bueno, a mí me gustaría orar en este momento y estar, pues estamos en esta situación difícil y pedirle al Señor que muchos cristianos que como tú y yo, como todos nosotros que estamos enfrentando estas cosas, podamos salir victoriosos y podamos sacar algo bueno de todas estas cuestiones, porque como dices, gente amada está muriendo, pasando por mucho sufrimiento. Pasando por sufrimiento, ¿verdad? El trabajo, la incertidumbre de ver qué va a suceder en el futuro, como te decía, la cuestión política. Necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor, necesitamos crecer en la palabra de Dios, y yo quisiera orar por fortaleza para ti y fortaleza para alguien y animarte. Quizá hay alguien en el auditorio que nunca haya hecho una decisión por Cristo, y es importante que tú reconozcas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, y para esto lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que has pecado y que tus pecados han hecho un gran espacio entre Dios y tú, que Dios tiene un gran problema contigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias. Pero sin embargo dice la Biblia que si tú te arrepientes de tus pecados, que si crees que Jesucristo fue a morir por ti a la cruz del Calvario, confías en Él, dejas de confiar en ti mismo, abandonas tus pecados, dejas de huir de Dios y vienes hacia el Señor, que eso es arrepentimiento, una vuelta de 180 grados, regresar al Señor. Entonces en ese momento lo que va a suceder es que puedes ser perdonado de tus pecados, puedes ser reconciliado con Dios y puedes recibir vida nueva. Quizá estés oyendo la voz del Señor en este momento. Escúchale, no endurezcas tu corazón, recíbele hoy para que comiences quizá este nuevo nacimiento, y vas a empezar como niño espiritual, pero no te preocupes, vas a tener la oportunidad de crecer y de entender muchas cosas. El día de hoy quizás solo requieras esto, requieras saber que tus pecados pueden ser perdonados y que puedes tener vida eterna y una esperanza eterna. Déjame orar por estas dos cosas. Y Señor, te damos gracias en este día, Padre, y te agradezco por esta oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Y tú nos estás recordando hoy nuestra necesidad de crecer, Señor, de madurar. Te pido por tu iglesia, Señor, porque tu iglesia en general pueda crecer, Señor, y pueda dar pasos a la perseverancia, Señor, y a ir más allá de sentimientos, Señor, ir más allá de revelaciones o de milagros, Señor, y comenzar a caminar en fe contigo, Señor. Te pido que fortalezcas a la iglesia para que la iglesia pueda saber y entender la esperanza a la cual le has llamado, Señor, la increíble riqueza de tu gracia y tu poder para con nosotros los que creemos, Señor. Que nos ayudes como iglesia a hacer sal y luz más en este tiempo, Señor, en este tiempo de incertidumbre y necesidad. Padre, levanta tu iglesia, fortalécela, tráela a la madurez, Señor, y que un buen grupo, Señor, podamos levantarnos, Señor, y ser sal y luz en este mundo, Señor. Que no temamos, Señor, que recordemos tus promesas. En el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque tú has vencido al mundo, Señor. Y te pido porque si hay alguien que no te ha hecho el Señor de su vida, Señor, que pueda en este momento, tú dile, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, yo quiero conocerte, quiero ser tuyo,
Si realmente estás viendo que no has crecido, puedes decirle también, Señor, no he crecido. He sido cómodo, Señor. Quiero estar seguro de que he nacido de nuevo. Quiero estar seguro de que te he entregado mi vida. Y quiero comenzar a crecer. Y si has visto que no tienes este perdón de pecados, díselo, Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Quiero venir a ti, quiero ver la luz. Quiero ser reconciliado contigo y dame vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si tú hiciste esta oración, comunícate con nosotros, acércate, ven a la iglesia. También es muy importante que tengas una Biblia, que estés leyendo la Biblia. En el celular hay muchas aplicaciones que la tienen, ¿verdad? Acércate a un grupo de gente que crea en la verdad. Si no tienes una iglesia donde congregarte y estás aquí en Memphis, te invitamos a nuestra iglesia ahí en el 85-87 de Memphis, Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos ahí todos los domingos a la 1 de la tarde. Te invitamos a crecer juntos, a adorar juntos al Rey, a servirlo, ¿verdad? Y son esas tres cosas: ora, la palabra de Dios y congrégate. No puedes estar solo, ¿verdad? Y el resto de nosotros como iglesia, pues te animamos, mi hermano. No sé si no estás acá, a que comiences a hacer lo que tienes que hacer para ir a la madurez espiritual. Sí, es muy importante la cuestión de congregarte, de participar de las oraciones, del partimiento del pan, de estar con gente que cree lo mismo que tú, gente que te impulsa a la madurez, gente que te impulsa a la lectura, gente que te impulsa a tener el corazón de Dios, a buscar el fruto del Espíritu. Entonces, pues bueno, nosotros te invitamos, 1 en punto de la tarde, 85-87 Memphis, Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Ahí estamos todos los domingos. Y bueno, si tú por alguna razón de salud, con todas estas cuestiones de esta pandemia, todavía no estás listo, pues puedes seguir la transmisión a través de las redes sociales. Así es, todavía estamos transmitiendo, pero si no tienes alguna cuestión así, te animamos a que vengas. Absolutamente nada puede reemplazar la comunión sí, con tus hermanos. Ahora, si lo que no te lleva a la iglesia es el temor, por favor deja a un lado ese temor, porque Dios es bueno y necesitas congregarte. Así como vas a trabajar, así como vas al mercado, el alimento espiritual, la comunión con los santos es una necesidad, una primera necesidad. Y mira, ¿qué tal si las cosas como las estamos viendo no cambian? ¿Vas a dejar permanentemente de ir a la iglesia? Necesitas tomar una decisión, necesitas acomodarte, confiar en el Señor y comenzar a vivir con lo que tienes. Te recuerdo algo: enfermedad siempre ha habido. Peligros siempre han habido. Cuando sales al freeway, ¿verdad? Siempre hay gente, cientos de personas, miles de personas mueren en un año en un freeway. Entonces, todo el tiempo estás tomando decisiones de fe. Todo el tiempo estás caminando y confiando en un coche, confiando en una medicina, confiando en un doctor. ¿Por qué no vas a confiar en el que cuida tu alma y en el que dio tu vida, ¿verdad? Que su vida por ti, que es Jesucristo. Así es de que te animamos. Y bueno, gracias una vez más a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Sí, Omega Insurance tiene una nueva locación en el 1285 de Getwell Road. Y el día de mañana, 3 en punto, vamos a tener un control remoto totalmente en vivo, en donde los agentes de Omega Insurance van a estar contestando preguntas a todo lo que implica el seguro de tu casa, de tu auto, de tu negocio. Así es de que si quieres pasar por ahí, 1285 Getwell Road, o si quieres escuchar el control remoto a través de las redes sociales, 3 en punto de la tarde, viernes 10 de julio. Así es. Y bueno, te damos gracias por haber estado con nosotros esta mañana y haber estado hablando de principios importantísimos que te van a ayudar a pasar a través de todo este tiempo que estamos viviendo, como dice la palabra, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, con esperanza y con gozo, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga.